Hey, ¿cómo están, gente del hermoso YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Leyendo Naruto X Perky Jackson, el primordial de la realidad. Antes de empezar quiero recordarles que si les gusta mi contenido pueden darle like, suscribirse y dejar un comentario, ya que eso me ayudaría mucho con el algoritmo de YouTube y así aumentar mis vistas, lo que a la vez ayudaría a que actualice más rápido y suba vídeos más seguido. Se los agradecería muchísimo si lo hicieran. En la descripción dejaré el link del canal de Otsutsuki Teorías, quien es el creador de la miniatura. Sin más que decir, los dejo con la teoría. Leyendo Naruto X Perky Jackson, el primordial de la realidad, capítulo 7. Thalía extendió el libro a los demás esperando que alguien más se ofreciera a leer, mientras los dioses en la sala solo veían a la hija de su rey sin decir nada. Ellos seguían procesando la muerte de Zeus, ya que no era algo muy normal de ver, y mucho menos cuando el rey del Olimpo se suponía era el dios griego más fuerte. Tanto Hades como Poseidón, por otro lado, no parecían afectados en lo más mínimo, al contrario de lo que uno esperaría de los dos hermanos del rey. Estos no mostraban la más mínima sorpresa, casi como si hubieran estado esperando que algo así pasara durante mucho tiempo. Yo leeré. La voz fría de Atlas se escuchó para sorpresa de todos los dioses, quienes salieron de su trance al ver cómo el titán en forma humana tomaba el libro de las manos de Thalía y se preparaba para comenzar a leer. Naruto, el primordial de la realidad, capítulo 7, olvido. Ante tal título todos en la sala se extrañaron. El título era muy simple, pero a su vez traía una gran cantidad de posibilidades consigo, algo que la diosa de la sabiduría ya estaba pensando, intentando descifrar de qué trataría este capítulo. Ese silencio era todo lo que había en la sala, un silencio tan abrumador que se podría escuchar el caer de un alfiler perfectamente en la sala de reuniones de los dioses olímpicos. Los 12 o ahora 11 olímpicos junto a Hades, Hestia y Rea estaban reunidos en silencio junto a Naruto. El primordial los había convocado para soltarles la bomba de que Zeus ya no existía, ni siquiera había muerto. Oh no, esto era mucho peor. El dios del rayo griego había desaparecido completamente de la existencia, su esencia misma ahora no existía en su universo, y todo lo que en algún momento fue no era más que un mero recuerdo. Se escucha aterrador. Perky dijo con un escalofrío pasando por su espalda. No solo se escucha aterrador, lo es. Annabeth dijo mientras sentía algo de miedo ante la idea de desaparecer completamente de su mundo sin poder hacer nada. Esto sorprendió a todos los dioses presentes en la sala, pues no se esperaban que su hermano o padre hubiese simplemente sido desvanecido de la existencia misma sin dejar rastro alguno. Muchos aún estaban procesando la noticia sin saber qué decir o cómo reaccionar. Creo que ya todos sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano desde que Naruto demostró de lo que era capaz. Si no hubiese pasado nada, entonces ese no sería el Zeus que conocemos. Poseidón dijo sin más, sabiendo cómo era su hermano menor. Naruto veía a los dioses en la sala sin mostrar emoción alguna en su rostro, más que una leve curiosidad por saber qué tipo de reacciones tendrían cuando sus mentes finalmente procesarán lo que había ocurrido. Qué frío, me agrada. Nico dijo con una sonrisa viendo al primordial, quien al notar su mirada solo le dio una leve sonrisa. Le estaba agradando el hijo de Hades más de lo que esperaba. Tras unos segundos finalmente el silencio fue roto y Hestia habló, siendo la diosa de la familia. Naturalmente la noticia la afectó. ¿Por qué lo hiciste? Hestia dijo mientras apenas podía contener sus lágrimas, que parecían querer salir en cualquier momento. Esta es la parte más difícil siempre. Hades dijo negando con su cabeza. Siempre que alguien de su familia moría, Hestia lloraba mucho, y aún más cuando era a manos de otro familiar. Siempre que eso pasaba, la diosa del hogar parecía volverse una fuente de lágrimas interminable. Porque Zeus era un peligro y un riesgo demasiado grande para ser ignorado. Personalmente a mí no me lograría hacer nada, pero no dudo que hubiese podido atacar a alguien más en un intento por conseguir algo. Un dios tan inestable no puede ser ignorado. Sigo dándole toda la razón. Poseidón dijo mientras le daba todo su apoyo a los argumentos de Naruto. Como hermano de Zeus sabía la personalidad del dios a la perfección y tarde o temprano acabaría haciendo algo grave y estúpido para recuperar su trono. Naruto en su lugar solo asintió ante lo que decía en el libro. Definitivamente Zeus no era alguien que se pudiera ignorar a la ligera, y menos cuando él ya había visto lo que pasaba cuando se hacía esto. Él había viajado a otros mundos, y siempre que se dejaba a Zeus hacer lo que quisiera acababa muy pero muy mal, por lo menos la mayoría de veces, ya que con suerte llegó a ver uno o dos mundos donde esto no era así, pero igual no pensaba correr ese riesgo. Naruto respondió a Hestia, quien para este punto ya estaba derramando algunas lágrimas. Pero
Pero él era parte de nuestra familia, no debías matarlo. La familia no es algo que tenga mucha relevancia para mí. Naruto dijo con frialdad, al ser un ser por encima del resto algo como la familia no le era relevante, claro que tenía apego a quienes descendían de él, pero no dejaba que esto lo cegara al tomar decisiones. La diosa del hogar replicó mientras lloraba un poco por la pérdida de uno de sus hermanos. Ser parte de la misma familia no significa que deba agradarme o aprobar todas sus estupideces, a veces incluso en la misma familia hay lazos que deben ser cortados por el bien del resto y Zeus era uno de ellos. Tiene razón. Dionisio dijo con aprobación al primordial, tenía mucho sentido lo que decía y eso era algo que debía reconocer aún cuando sentía la mirada de Zeus sobre él. La fría respuesta del primordial hizo que la diosa llorara un poco más, mientras los demás dioses solo observaban esto, nadie más decía algo pues no sabían qué decir. Artemisa y Hestia sintieron una ligera punzada ante la muerte de su padre pero no decían nada, sabían bien cómo era y que no dudaría en poner en riesgo a todos los demás dioses con tal de conseguir el trono de nuevo, incluso si significaba sacrificar a alguno de sus hermanos o hijos en el proceso. Lo que ocurrió con Hera fue la gota que colmó el vaso y lo que le hizo entender a Naruto que Zeus ya no tenía salvación. Zeus frunció el ceño ante esto, tal vez era cruel pero no sería tan desgraciado como para sacrificar a alguien de su familia por su propio beneficio, sin saberlo el dios del rayo esto era algo que ya había hecho en el pasado, solo había que mirar de dónde venía Atenea para darse cuenta de esto. Si eso era todo lo que querías decirnos yo me retiraré. Hades dijo mientras se levantaba de su trono listo para irse siendo visto por todos. Creí que te pondrías triste por la muerte de tu hermano. Naruto dijo al ver el desinterés del dios del inframundo a quien no parecía importarle que su hermano había sido borrado de la existencia. PFFFF. Hades apenas pudo contener su risa ante las palabras del primordial, él no tenía ninguna buena relación con su hermano así que no había motivo para estar triste, incluso diría que estaba aliviado de ya no tener que aguantar los berrinches sin sentido de la reina del clama que era Zeus. No veo un escenario en el cual me importe lo que pase con ese idiota, durante milenios lo único que hizo fue estupidez tras estupidez y por culpa suya tuve muchos problemas, sin contar que se acostó con mi esposa. Hades habló sin interés, para el Zeus no tenía ningún valor y aunque eran hermanos el dios del rayo varias veces había traicionado su confianza causando un profundo desprecio de parte del dios del inframundo. Hades asintió ante las palabras de su contraparte, él ya no confiaba en Zeus para nada y poco o nada le importaba su vida, especialmente después de que éste se acostara con su mujer convertido en él. Ante las palabras de Hades Naruto no dijo nada, no es como que le importara lo suficiente para hacerlo. Opino lo mismo que Hades, realmente no tengo razón para ponerme triste tampoco, me retiraré a la Atlántida para dar la noticia a los demás dioses del mar. Poseidón apoyó a su hermano mayor mientras se levantaba de su trono también listo para irse. ¿Cómo no les puede importar la muerte de nuestro hermano? Hestia habló triste ante las palabras de sus dos hermanos, quienes parecían restarle importancia a algo tan importante como eso. Naruto ya lo dijo antes, no todos los lazos familiares son buenos y algunos deben cortarse, y honestamente Zeus es un perfecto ejemplo de eso, durante su tiempo como rey cometió muchos errores y no veo motivo por el cual deba importarnos su muerte. Hades respondió antes de desaparecer entre sombras con Poseidón, dándole la razón y desapareciendo entre un torbellino de agua. Sabía que no se llevaban bien, pero no creí que llegarían a ese punto. Demeter dijo mientras negaba con la cabeza, viendo la mala relación que había entre sus hermanos, por eso eran el segundo panteón más disfuncional de todos y no era para menos pues Zeus había intentando de muchas formas acostarse con las mujeres de Hades y Poseidón, logrando su cometido con Perséfone al usar la apariencia de su esposo, razón por la cual el dios del rayo tenía el desprecio asegurado de sus hermanos. Los demás dioses en la sala veían como los dos dioses se iban sin decir nada antes de que varios tomaran la misma ruta de acción y desaparecieran para ir a ocuparse de sus dominios, aunque con la lección aprendida de no cometer alguna estupidez con Naruto, no querían acabar igual que su hermano barra padre. Ni que lo digas. Hermes dijo mientras hacía la nota mental de comportarse como un idiota cerca del primordial de la realidad, no quería ser el siguiente en su lista de dioses problemáticos. Apolo asintió mientras le daba la razón a Hermes, él tampoco quería ser alguien con quien Naruto tuviese problemas, si su padre había caído tan fácilmente ante el que les esperaba a ellos. Naruto observó cómo cada dios se iba solo quedando él, Hestia y Hera en la sala con la diosa del hogar aún llorando.
Siento mucho que debas sufrir la pérdida de Zeus, pero es algo necesario por el bien común, no pondré en riesgo a cientos por tener C en uno. Naruto habló mientras veía a Estia llorar. Este se acercó y al estar enfrente de la diosa acarició su cabello con la palma de su mano. Al sentir el tacto, la diosa miró a Naruto. Creo que lo mejor para ti es olvidar esto. Naruto finalizó mientras un brillo rojo aparecía en su mano, y todos los recuerdos del dios del rayo en la mente de Estia empezaron a desvanecerse, no solo los de ella sino que cada dios y ser en el mundo humano y sobrenatural que había conocido a Zeus en alguna vez escuchó sobre este fue rodeado por un extraño brillo rojo con sus recuerdos sobre dicho dios siendo borrados. Ahora mismo Zeus no era más que un recuerdo lejano en la mente de Naruto, mientras cada rastro de la existencia de Zeus desaparecía del mundo y lentamente el dios era olvidado por todos. Ahora mismo Zeus ya no existía, todo lo que alguna vez hizo o fue desapareció del mundo, como si nunca hubiese estado, sus hijos, hermanos y cualquier conocido olvidó quién era él y finalmente el dios desapareció totalmente. La mandíbula de todos cayó al suelo, incluso los demás primordiales presentes como Caos y Orden no sabían qué decir estando en completo shock por tal cosa. Eso es algo que ni siquiera yo puedo hacer. Caos habló con una mirada muy sorprendida ante lo que había hecho Naruto. Los demás dioses solo se impresionaron más al escuchar cómo la existencia más fuerte de su panteón admitía no poder hacer lo que hacía Naruto. Días más tarde, habían pasado un par de días desde que Naruto había borrado los recuerdos de todos sobre Zeus. Parecía que fue bastante efectivo ya que nadie en todo el mundo ahora hablaba del dios, incluso sus hijos y hermanos no notaron lo que había pasado. El primordial suspiró viendo a todo el Olimpo desde su templo. Zeus se aterró ante la idea de recibir tal castigo por el primordial. Ciper habría destruido este mundo ya, Naruto pensó mientras veía a los dioses caminar por las calles del Olimpo. Su hermano hubiese causado un genocidio en masa a la primera oportunidad, y sin duda el destino de Zeus habría sido mucho, pero mucho peor en sus manos. Ante la mención del Ciper todos en la sala sintieron un sudor frío pasar por sus frentes. No era que se les hiciera muy divertido la idea de que un ser tan fuerte como el propio Naruto pudiese llegar a su dimensión, estaban seguros de que de pasar algo así no tendrían nada que hacer más que esperar lo inevitable. Zeus al escuchar su mención solo pudo fruncir el ceño un poco, sabía que no era muy bueno que digamos, pero parecía que los seres primordiales tenían un odio especial contra él. Su maldición era que a diferencia de Ciper sí tenía una mínima fe en las personas y no tomaba decisiones tan drásticas de forma tan casual como su hermano, algo que en palabras de Ciper algún día le iba a salir caro. El primordial salió de sus pensamientos cuando sintió una pequeña perturbación en el entorno y al mirar atrás vio como una especie de portal se abría y de dicho portal salía Caos en toda su gloria con una sonrisa que solo se amplió más al ver a Naruto y rápidamente la primordial del universo se abalanzó sobre este para abrazarlo. Sigo pensando que es extraño ver a Caos actuar así. Orden dijo mientras veía a su hermana con una mirada extraña. Los demás primordiales asintieron dándole la razón a Orden. No era normal ese comportamiento en la primordial de la creación. Es bueno verte de nuevo también, Caos. Naruto habló mientras devolvía el abrazo de la mujer quien no parecía querer soltarlo. Es extraño verte aquí, creí que no querías involucrarte con nada del mundo actual. Naruto habló nuevamente captando la atención de la primordial quien le vio. Naruto estaba curioso por la aparición de Caos, quien había dicho no tener ningún interés en el mundo actual, por lo que era extraño ver que viniera al Olimpo. Todos en la sala pusieron atención a esta parte ya que Naruto tenía razón, tanto esa Caos como la de su mundo no querían verse involucradas con el panteón griego, así que era extraño verla en tal situación. Así era hasta hace poco, ya que despertaste de nuevo y estás en el mando del Olimpo, creí que sería una buena oportunidad para volver a reintegrarme al panteón. Después de todo, un rey siempre debe tener una reina. Caos habló viendo a Naruto quien se sorprendió por esto, realmente no se esperaba que Caos quisiera volver a formar parte del panteón como lo había hecho hace tantos eones, cuando recién estaba en sus inicios el universo. Supongo que tienes razón en eso, además sería bueno tener a alguien como yo cerca. Naruto respondió sin darle más importancia. Caos había sido una de las creadoras del panteón griego y estaba en su derecho de ser parte de él si así lo quería. Zeus bufó por lo bajo ante esto, se le hacía muy estúpido que Naruto permitiera que alguien como Caos volviera al panteón, ella podría querer tomar el poder y traicionarlos y él lo permitía. Sin saberlo el dios del rayo, esa mentalidad fue exactamente la que provocó su muerte en el otro mundo y que le había traído tantos problemas con sus hermanos a lo largo de los siglos.
Por cierto, noté que algo pasó en el mundo entero, no sé qué hiciste pero pude notar una perturbación leve y quisiera saber qué pasó. Chaos dijo con Naruto algo sorprendido al ver que Chaos había notado lo ocurrido. Para él era obvio que a la perturbación que se refería era el borrado existencial de Zeus en la memoria de todos los seres existentes, eso incluyó otros primordiales ya que gracias a ser el más fuerte de estos podía manipularlos también, aunque estos a diferencia del resto de seres sí eran capaces de sentir los cambios en el universo de forma leve. Increíble. Bianca habló escuchando tal cosa. Naruto cada vez más parecía ser mucho pero mucho más fuerte de lo que pensaron que podría ser en un inicio. Ella mismo creyó que no sería para tanto, pero escuchando el desarrollo de las cosas se daba cuenta de lo poderoso que era el primordial. Chaos y los demás primordiales miraron esto con interés. Ellos eran la cúspide del poder del mundo sobrenatural, siendo que ningún dios o ser sobrenatural podía igualarlos. Era una sorpresa escuchar que Naruto sí tenía la capacidad de controlarlos a voluntad. Eso era aterrador ya que podría asesinarlos sin mucho esfuerzo si así lo quisiera. Así que lo pudiste notar, solo digamos que lo que ocurrió fue que una historia del pasado llegó a su fin y una vida que en el pasado fue importante cayó en el olvido. Naruto habló sin revelar a Chaos lo ocurrido con Zeus, algo como eso no era relevante para la primordial y ahora con lo que había hecho tampoco lo era para nadie en el mundo. ¡Qué frío! La propia Artemisa tuvo que decirlo, aún para alguien que estaba acostumbrada a la muerte era demasiado frío lo que dijo el primordial. No hay razón por la que debería importarme la vida de Zeus, solo hacía idioteces y se encargaba de hundir el panteón griego. Naruto habló en respuesta a la diosa de la caza quien no dijo nada más ante las palabras del primordial, por miedo y porque sabía que no podía defender a su padre, pues era razón lo que decía Naruto. ¿Otra vez estás ocultando algo cierto? La primordial del universo cuestionó sabiendo que Naruto era bastante misterioso y a menudo hacía cosas que ella misma no llegaba a comprender, un hecho al cual se había acostumbrado luego de convivir con él durante tanto tiempo. Así es, pero no es algo que sea relevante para nadie ni que deba importarnos ahora, lo que alguna vez fue ya jamás será y lo mejor es enterrar ese pasado. Naruto volvió a hablar y Chaos suspiró sin querer decir más sobre el tema, sabía mejor que nadie que era imposible sacar información de Naruto si este no quería darla, además no debía preocuparse pues si Naruto decía que no era algo relevante no debía serlo, él no le mentiría o sí. No tengo razones para hacerlo. Naruto habló con simpleza mientras era observado por todos los presentes en la sala, él no tenía ningún motivo por el cual mentirle a los demás salvo por la existencia de Zipper, esto debido a que para el primordial no era relevante la existencia de su hermano a los ojos de los demás, solo entrarían en pánico y buscarían alguna defensa contra este al saber lo que hacía fuera de su dimensión. El Olimpo es extraño, más pequeño de lo que esperaba. La primordial habló viendo el reino de los dioses griegos a través del templo de Naruto. Creí que ya habías visitado este lugar en el pasado. Naruto habló con dudas por esto, estaba seguro de que al menos una vez Chaos habría visitado el monte Olimpo en todos estos milenios que llevaba existiendo. Lo hice, pero jamás había estado tan cerca de él y debo decir que de lejos parecía más impresionante de lo que se ve de cerca, parece una ciudad humana más solo que en vez de humanos hay dioses y seres mitológicos caminando sobre él. Chaos comparó el Olimpo con las ciudades humanas y debía decir que se parecían bastante solo que con algunas diferencias. Ante esto varios dioses gruñeron por la comparación entre el Olimpo y las ciudades humanas, ellos eran mucho mejores que los seres humanos a quienes consideraban inferiores, algo irónico a los ojos de los primordiales, pues eran básicamente iguales en muchos aspectos. Los dioses y los humanos se parecen más entre sí de lo que les gusta admitir, aunque vean a la humanidad como meros insectos que están para su diversión siguen siendo su creación y pusieron bastante de ellos mismos en esta, tal vez por eso odian que les recuerden su parecido, muy en el fondo saben que son un reflejo de estos. Naruto miró a los dioses en las calles mientras hablaban, muchos dioses odiaban este hecho y se negaban a admitirlo, pero entre ellos y la humanidad lo cierto es que no había mucha diferencia más que el poder, sin contar este factor su forma de actuar en la mayoría de casos era igual. Fin del capítulo, nadie dijo nada pues aunque varios dioses querían gritar y replicar al primordial este hecho el miedo por este no les permitía tal cosa, por otro lado Naruto solo negó con diversión sabiendo que tenía toda la razón en este pensamiento y que los dioses se negaran a admitirlo solo se le hacía más divertido. Fin del capítulo.